Hola, bienvenidos. Vamos a empezar a platicar las noticias de este día con el asunto de Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno de la Ciudad de México, quien, pese a lo que está ocurriendo en el país, tiene por encima su ego de los intereses nacionales. Ha dicho que con el Frente Amplio o sin él, se va a lanzar como candidato a la presidencia en 2018. Es posible que Mancera haya creído en una encuesta que realizó un medio nacional, periódico, El Universal, que como sabemos los sondeos que lleva a cabo son más que nada de preferencia del dueño del medio periodístico. Está perfectamente definido, por lo menos en el sentir de la población de la Ciudad de México, que Mancera es uno de los gobernantes más impopulares de los últimos tiempos. Si con la Ciudad de México no ha podido, veo bastante difícil, y si no casi imposible, que pueda obtener un respaldo a nivel nacional. Lo que tal vez pretenda Mancera es evitar que se vea un cambio necesario en el país después de estas estructuras de corrupción en manos del Partido Revolucionario Institucional con el PRI y anteriormente de esa falta de visión nacional que nos llevó a un sexenio de la muerte con el PAN y Felipe Calderón, y no se diga el sexenio, los 6 años que quisiéramos borrar de nuestra mente del gran fiasco y fracaso con Vicente Fox. Creo que Mancera tendría que repensar lo que quiere, replantear cuáles son sus objetivos políticos o sus intereses económicos para dejarle el espacio libre a quienes tienen más posibilidades de ganar los pinos y hacer un cambio necesario, insisto, en el país. Y bueno, no debería de sorprendernos, pero un empresario en Monterrey, Agustín Villarreal Butnick, reconoció entre sus secuestradores a un escolta del ex procurador de justicia de Nuevo León, Roberto Flores, y a otros agentes ministeriales asignados a cuidar a altos funcionarios del gobernador Jaime Rodríguez Calderón el Bronco. Esto no es noticia, pero sí debemos analizarlo porque el problema del secuestro en México es tan grave que ahora precisamente son las personas que se supone deben vigilar por las garantías y seguridad de la ciudadanía, quienes coludidos con ocasiones criminales y en otras con servidores públicos, cometen este grave delito que es el secuestro para enriquecerse e incluso cuando les es fallido el dinero que solicitan por la libertad de una persona, se convierten en asesinos. Muy grave la situación. Expertos de la ONU han pedido al gobierno de Enrique Peña Nieto que pare con el espionaje, le llamaron monitoreo, a periodistas y activistas. Le están pidiendo peras al horno. Está claro que Peña Nieto no lo va a dejar de hacer, y menos en los meses previos a la elección presidencial de 2018, cuando quiere, pese a ir contracorriente del sentir nacional, mantener a su partido en la presidencia, posiblemente pues con alguno de sus asesores o integrantes de gabinete que son tan impopulares como él y que además se aferran a un hueso, como decimos en México, a un puesto gubernamental, como es el caso de Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, que ahí lo tenemos, sigue al frente del puesto, pese a lo ocurrido trágicamente con el socavón en Cuernavaca. Es inaudito que esta situación se siga llevando a cabo en México. Y ahora, pues los legisladores encabezados por alguien que tiene una reputación por los suelos, Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del PRI en el Senado, sostienen que los intereses
partidistas fueron los que frenaron el nombramiento del fiscal anticorrupción. De verdad que no tienen vergüenza para hacer este tipo de señalamientos los legisladores cuando llevan tanto tiempo de estar perdiendo el tiempo con esa fiscalía que está acéfala y que seguramente no va a hacer nada para esclarecer pues todas las corruptelas que se han llevado a cabo en este sexenio con tantos exgobernadores acusados de corrupción y también pues con un sistema político que únicamente beneficia a quienes abusan del poder. Tenemos el caso con Javier Duarte. Las acusaciones están desmoronando y es posible que hasta salga libre, aunque la PGR no ha podido sustentar un buen caso en su contra. Ese es el México de la impunidad, ese es el México que sufrimos y ese es el México que esperamos que cambie con una conciencia ciudadana que de verdad vote por el bien de los intereses nacionales y propios en los comicios del próximo año en julio. Terminamos con lo que ocurre en Estados Unidos. En la Cámara de Representantes del Congreso Federal, el Comité de Apropiaciones aprobó un paquete por 1.600 millones de dólares solicitados por el presidente Donald Trump para iniciar la edificación del muro en la frontera, básicamente en California y una parte de Texas. Este dinero puede ser aprobado la próxima semana en el Pleno, ya que han jugado una nueva estrategia, meterlo en el presupuesto de defensa y así garantizar la aprobación. Pues el señor Trump tiene que aclarar que el muro se va a construir con dinero de los estadounidenses y no de México como había prometido. Hasta la próxima.